Ella Fitzgerald é, sen dúbida, a musa de Miguel Vaquero. Descubrila foi o que levou a este escritor vigués a indagar máis sobre o jazz clásico e sobre o swing. Nun primeiro momento quería facer un homenaxe a esta artista, pero investigando sobre ela, sorprendeuse con outros grupos e ídolos deste xénero musical como The Mills Brothers, Benny Goodman ou Bing Crosby. Todos eles forman agora parte do seu novo poemario titulado Club de Jazz. Rendirles un homenaje, a pesar de que el jazz lo descubrí recientemente, lo descubrí de 3 años para aquí, pero me fascinó tanto la voz de Ella Fitzgerald especialmente, que por eso decidí escribir este libro. De hecho, él me lo inspira, en concreto el libro, un tema de Ella Fitzgerald, de Lady Satram, su versión de los años 50. Fue la que me inspiró el poemario y luego ya me puse a indagar un poco más en lo que es la temática del jazz y a escribir el poemario. Club de Jazz é o 7º traballo deste escritor vigués, un poeta que destaca pola calidade dos seus versos e que tras 20 anos de carreira atreves a analizar o momento que está vivindo a poesía no noso país. Está bastante en auge, pero bueno, la verdad es que se publican poemarios, bueno, no voy a decir de escasa calidad, pero el hecho de que se publique pues a youtubers, tuiteros, con todos los respetos, pues no sé, o sea, considero que, no digo que no sea poesía, pero sí que, hombre, digamos que la mayoría de los versos carecen de profundidad, y algunos que no tienen ni siquiera un mínimo de profundidad, ¿no? Pero claro, el hecho de que las editoriales y algunas de mucho prestigio antepongan el número de seguidores que pueden tener una red social a la calidad del poemario, pues me parece muy triste, y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Un desamor foi o que levou a Miguel Vaquero a comezar a escribir poesía hai 20 anos. O seu primeiro poemario foi Mi Jaula, unha obra que reeditará o vindeiro ano. Entré pues un poco de casualidad, ¿no? O sea, hace como casi 18 años, como digo, casi 20 años, y fue, bueno, pues como a una gran mayoría a través del desamor. Entonces, pues bueno, mi intención era publicar un poemario en un principio y ya llevamos 9, o sea que al final el verso me enganchó, digamos. Pero mentres esta obra non sae á luz, o jazz clásico seguirá soando na súa última obra a través de 23 versos soltos, unha homenaxe a todos os seus ídolos que está disponible en todas as librerías online.